Comentaba hace un momento que el tema del día también es la declinación de González Plasencia a la candidatura para continuar frente a la Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal. Hay que tomar en consideración que el Partido de la Revolución Democrática impulsó esta reelección, pero se opusieron el PAN, el PRI, el Partido Verde Ecologista Mexicano, ni nada más ni menos, y esto produjo obviamente que el licenciado González Plasencia pues presentara una carta donde decía que renunciaba a su derecho o a la posibilidad que tenía de reelegirse. La carta le recibe el licenciado Manuel Granados allá en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y de alguna manera queda acéfala la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, porque el día de hoy se vencía el periodo y resulta que la Asamblea no tiene propuestas de quién vaya a suplir al comisionado. Para tener un panorama un poquito más amplio de qué es lo que está sucediendo en materia de derechos humanos, el día de hoy le agradecemos mucho a la diputada que es licenciada y maestra en comunicación institucional, la licenciada Leonora Pizano Osorio. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos allá en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Diputada, te agradezco muchísimo el que nos tomes la llamada. Al contrario, Eduardo, muy buenas tardes a ti de auditorio. Igualmente te agradezco. Entrándole al tema, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué es que no hubo una terna, una propuesta para la posición del comisionado de Derechos Humanos y todo se fincó en la posible reelección de Luis González Plasencia? Pues mira, Eduardo, te comento que todo esto, todo el proceso que llevamos a cabo se llevó precisamente en apego estricto a la ley de la Comisión de Derechos Humanos, que señala que cuando se encuentra un ombudsman finalizando su primer periodo de 4 años, tiene la posibilidad de ser confirmado por un segundo periodo de hasta 4 años más, para un total de 8, y que primero hay que darle salida a este procedimiento. Fue exactamente lo que hicimos. El doctor Plasencia manifestó mediante un escrito su deseo de ser confirmado en el puesto. Nosotros discutimos al interior de la comisión esta posibilidad, pero no solo eso, Eduardo, nosotros solicitamos a las organizaciones de la sociedad civil sin las cuales no podemos pensar en materia de derechos humanos, y ellos, cerca de 400 organizaciones, mandaron su apoyo a esta postura. Esto sin contar embajadas e inclusive organismos internacionales que también se manifestaron a favor de la confirmación del doctor González Plasencia. Resulta ser que la ley también manifiesta que para esta confirmación se requieren 44 votos, esto significa 2/3 partes de los que conformamos la 6ª legislatura, y en este sentido eso implica que nosotros, el grupo parlamentario del PRD, que somos mayoría en la Asamblea Legislativa, somos 34, no alcanzamos por nosotros mismos esa situación. Se ciñeron a esta propuesta el partido Nueva Alianza, el Movimiento Ciudadano, el PT y una diputada independiente también se ciñeron a este proyecto, y como tú mencionas, los otros 3 partidos, PRI, Verde y PAN, negaron esta posibilidad, por lo cual pues el doctor Plasencia decidió mejor retirarse de la contienda para no pues dañar a la institución. Ahora bien, no es posible mencionar que se queda acéfala la comisión en virtud de que precisamente previendo un caso como este, el primer visitador, Mario Patrón, se toma a partir de mañana formalmente el despacho, es el encargado de despacho de la Comisión de Derechos Humanos, porque así lo marca la ley, en tanto nosotros repongamos el proceso. Hace unos minutos, Eduardo, esta es una primicia para ustedes, acabo de recibir la notificación de la mesa directiva que me está regresando el dictamen, que ya no tiene validez, evidentemente, porque ya se retiró el doctor González Plasencia, y en este momento estoy procediendo a convocar, a sesionar a la Comisión de Derechos Humanos de Asamblea, precisamente para aprobar la ruta crítica y darle así cumplimiento a la ley, para que en aproximadamente 3 semanas tengamos ya, después de haber
difundido la convocatoria en medios nacionales, después de haber abierto la inscripción de los postulantes, después de haberlos entrevistado a todos y cada uno de ellos, de ellas, y finalmente después de haber solicitado la opinión de las organizaciones de la sociedad civil, estaremos en posibilidades de generar un dictamen en la comisión misma que enviaremos nuevamente al Pleno de la Asamblea para que pueda ser ratificado y pueda ser aprobado por 44 mínimamente, Eduardo. Bien, diputada Dionora Pizano Osorio, por lo pronto queda como interino Mario Patrón, que era el primer visitador hasta el día de hoy. Así y es. Durante 3 semanas, en vía de mientras, seguirá como interino, o sea, no va a haber la designación todavía por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el nombramiento, por así decirlo, del nuevo comisionado. Efectivamente, porque tenemos que atender los términos de ley, claro, que son muy claros y que nos indican que, por ejemplo, el proceso de entrevista, pues tenemos que agotar si son 20, 30, 50 personas postulantes, a todos los tenemos que entrevistar, tenemos que dar un amplio lapso para que la gente se inscriba. No podemos acortar un proceso tan importante a solamente un día, por ejemplo. Esa es la razón por la cual nos estamos tomando un poco más de tiempo y, sin embargo, pues estamos atendiendo con estricto apego la ley de la Comisión de Derechos Humanos y, pues, evidentemente, yo lamento que no se haya escuchado a aquellos grupos parlamentarios que no escucharon a la ciudadanía. Yo lo lamento mucho. Nosotros en la izquierda, en el PRD, tratamos siempre de atender lo que la sociedad nos dice, tratamos de ser sensibles a lo que la gente nos manifiesta, y en este caso me parece que faltó sensibilidad de otros grupos parlamentarios, y vamos a trabajar para que el siguiente dictamen sea unívoco y que sobre todo se antepongan los intereses y más bien el interés público de la ciudad por encima de los intereses partidistas, porque eso no nos va a llevar a nada bueno, y en materia de derechos humanos nadie puede utilizar como rehén a la ciudadanía, Eduardo. Indiscutiblemente. Mira, tengo unas llamaditas, si me permites nada más leértelas del público. Claro, con mucho gusto. Con mucho gusto, Enrique Solórzano, de la Colonia Guadalupana, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Está trabajando para otros estados y se olvidó del Distrito Federal. Fernando González, de Ticomán, en todo momento el presidente de la Comisión de Derechos Humanos defendió a los delincuentes. Allí está el caso de News Divine, donde no se detuvo a los responsables, entre ellos Joel Ortega, quien era titular de la Secretaría de Seguridad Pública en aquel tiempo. Y Eduardo Morales, de La Malinche, Gustavo Madero: se debe elegir a un verdadero presidente de la Comisión de Derechos Humanos que vele por los intereses de los ciudadanos y no lo delincuencie, como sucedió como sucede en estos momentos. Diputada, de la percepción que tengo de estas llamadas en este momento, es como que hay una molestia hacia la acción y el trabajo que tuvo el doctor Luis González Plasencia. ¿Cómo es que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la fracción parlamentaria del PRD lo apoya con esta percepción? Mira, más bien, como yo te comentaba, uno de los procesos más importantes es abrir este proceso que se llevó a cabo a la sociedad. Efectivamente, no te puedo decir que sería un error mencionar que el 100% de las voces que se manifestaron fueron a favor. No, efectivamente no, pero sí la gran mayoría, digamos que el 70% de las notificaciones que recibimos en la oficina de una servidora fueron a favor de la postura del doctor González Plasencia. Y como dice el dicho, ¿no? Nadie es monedita de oro. Sí, bueno, efectivamente, y bueno, claro que absolutamente todas las voces que nos manifestaron, como estas que tú has mencionado, de los amables radioescuchas, evidentemente las tomamos en cuenta, y sin embargo, pues también teníamos que hacer un ejercicio aritmético. Pesaron, evidentemente, las mayoritarias, el 70% de ellas eran a favor, el resto eran en contra, y pues evidentemente esa es la razón por la cual decidimos que era una buena propuesta, Eduardo. Para mantenerla. Diputada, yo te agradecería infinitamente si hubiera la posibilidad de que un día nos acompañaras en esta mesa de trabajo en cabina, como para que le entráramos un poquito más a fondo en la plática, en una charla, con respecto a la situación que está viviendo la Ciudad de México, en especial con esto de las marchas, los plantones,
y cuál es la condición en que nos encontramos los ciudadanos con respecto a los derechos humanos. Realmente el respetar los derechos de estas personas que destruyen, pintarrajean, evitan la libre circulación de los ciudadanos en el Distrito Federal, es en favor del apoyo de los ciudadanos mismos en cuanto a sus derechos humanos. ¿Habría posibilidad de que lo viéramos, lo trabajáramos y nos acompañaras? Con muchísimo gusto, Eduardo, yo estoy a sus órdenes. Vamos a estar evidentemente muy metidos en este proceso que está por iniciar, pero cuenten con una servidora, quien con gusto acudirá para platicar con tu amable auditorio, Eduardo. Te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada y expresado tus puntos de vista y los puntos de vista de tu fracción parlamentaria. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahí tiene usted, es la diputada que también es licenciada y tiene una maestría en comunicación institucional, la diputada Dionora Pizano Osorio. Ella es del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y nos puso en contexto qué es lo que sucedió. Sin lugar a dudas, el PRD apoya el que el doctor Luis González Plasencia se reeligiera por 4 años más, o sea, apenas iba en su primer periodo y tenía opción de reelegirse por otros 4 años, pero los partidos de oposición no aceptaron el que pudiera estar 4 años más y solicitaron, recordarán ustedes desde la semana pasada y antes pasada, que fuera removido. ¿Qué es lo que sucede? El doctor Luis González Plasencia entrega una carta donde dimite de alguna manera la posibilidad de reelegirse y deja abierto el proceso. Ante esta circunstancia que de alguna manera no estaba prevista, sino que se dio así, los agarra a la fracción parlamentaria del PRD con los dedos en la puerta y no tienen propuesta para nombrar a un nuevo consejero, ¿no? O comisionado. En este caso, durante 3 semanas, por lo menos, el licenciado Mario Patrón será el que sustituya en el puesto al doctor Luis González Plasencia. Así las cosas. Y dice uno luego, ¿cómo es posible que conociendo la ley, que sabiendo los procesos, no hayan anticipado ese tipo de situaciones? Y siempre tenemos entre nuestra masa de políticos que son reactivos, ¿no? Reaccionan ante las circunstancias y no son preventivos. Afortunadamente, ni para mal ni para bien. 16 horas con 47 minutos. Soy Eduardo Ramos Fuster. Estamos en Voces al Aire.